Bien, entonces, teniendo en cuenta las deficiencias que acabamos de ver que presentaba el producto de Hartree, un par de años más tarde, tampoco tanto, dos científicos, uno ruso, Fock, y un norteamericano, Slater, propusieron una forma diferente de representar a la función de onda multielectrónica, y que es a través de un determinante. Fíjense, explotan la propiedad que tienen los determinantes de que cuando uno intercambia dos filas o dos columnas, el valor del determinante sigue siendo el mismo, pero multiplicado por -1. Entonces ellos lo que dijeron, bueno, esa es justamente la propiedad que estábamos buscando, que dé cuenta de la antisimetría de la función de onda. Entonces, por ejemplo, para un sistema con n electrones, en donde consideramos tanto las coordenadas espaciales como las coordenadas de spin, el determinante de Slater quedaría escrito de esta manera. Fíjense que yo lo que hago es, en las filas repito la función, y en las columnas repito la coordenada, ¿sí? Entonces cada una de estas phi1, phi2, phi3, etcétera, etcétera, en realidad es el producto de una parte espacial, las psi que veníamos viendo hasta ahora con el método de Hartree, y las dos funciones de spin, alfa o beta, que dan cuenta de las coordenadas exclusivamente de spin, ¿sí? Históricamente se le dio el nombre a estos determinantes de determinantes de Slater. Bien. Cuando la función de onda se representa por un determinante de Slater, pasamos a tener las mismas limitaciones que encontramos cuando aplicamos el principio variacional al método de Hartree, ¿sí? Es decir, las soluciones están metidas dentro de las ecuaciones, ¿sí? Dentro de las ecuaciones que nosotros necesitamos para encontrarlas. Entonces, nuevamente, vamos a desembocar en un método autoconsistente. En este caso, el método autoconsistente se denomina Hartree-Fock, ¿sí? El método autoconsistente de Hartree-Fock, y como les comenté al principio, es la base de todos los tratamientos modernos que existen en química cuántica, ¿sí? Las ecuaciones de Hartree-Fock son en la que están basado cualquier tratamiento moderno de la química cuántica. Y luego vamos a ver qué es lo que se hace para resolverlas, ¿no es cierto? Para resolverlas de manera eficiente. Fíjense, entonces vamos a escribir otra vez el hamiltoniano atómico, ¿sí? Y lo escribimos. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Primero, bueno, tenemos toda una parte monoelectrónica, ¿sí? Donde tenemos la energía cinética y la atracción por el núcleo. La simbolizamos, digamos, con la H minúscula, ¿sí? Nuestro operador monoelectrónico ya conocido. Y el operador de Coulomb, la parte bielectrónica, la G de IJ. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Hacemos una pequeña trampita, si uno quiere, en donde mantenemos los índices en la doble suma que lleguen hasta n, ¿sí? Es decir, que las dos variables, los dos índices de la suma pueden barrer todas las coordenadas electrónicas, excepto la segunda, por supuesto, la única que tiene prohibida es el valor que toma la primera, ¿sí? Para evitar, digamos, una autointeracción que no tiene sentido físico. Entonces, como sabemos que la doble suma expresada de esta manera duplica las interacciones electrónicas, le ponemos un medio adelante, ¿sí? De manera tal de dar cuenta de esa duplicación de la interacción electrón-electrón. La ecuación de Schrödinger, bueno, se escribe obviamente como siempre, solo que ahora la función de onda multielectrónica se hace en términos de las coordenadas espaciales y de spin, y volvemos a definir al funcional omega mayúscula como la integral con respecto al hamiltoniano y un término que incluye un multiplicador de Lagrange para asegurarme la normalidad de la función de onda. Ahora bien, vamos a hacer algunas pequeñas, primero alguna comparación, digamos, con respecto a lo que es
el método del producto de Hartree, el método de Hartree y el método de Hartree-Fock, ¿sí? Cómo el hecho de expresar a la función de onda como un determinante incluye una cantidad de términos a priori grandísimo, enorme, pero que después, por las propiedades de las funciones monoelectrónicas que usamos para representarlas, en realidad se termina reduciendo a un número bastante grande, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, imagínense integrales como la del operador monoelectrónico, ¿sí? Una integral de este tipo. Si nosotros usáramos un producto de Hartree, vamos a tener una expresión que va a tener n términos, ¿sí? Va a ser una sumatoria de n términos, uno por cada una de las funciones, ¿sí? Esto, digamos, ustedes si quieren pueden repasar algunas diapositivas atrás cuando lo hicimos explícitamente para el caso del helio, ¿sí? Tenemos una suma de dos términos, uno para el electrón 1, uno para el electrón 2. ¿Qué pasa si en lugar del producto de Hartree tenemos un determinante de Slater de n por n? Bueno, en ese caso, en lugar de tener n términos con una función cada una, uno por cada función, vamos a tener n factorial términos de n funciones cada uno, ¿sí? Eso significa que una integral como la de arriba, como esta que estamos viendo acá, como las integrales para los operadores monoelectrónicos, son en realidad un producto de n factorial por n factorial términos, es decir, n factorial al cuadrado, lo cual, por supuesto que puede ser un número, pero terriblemente grande, ¿sí? Lo que pasa es que, como les comentaba anteriormente, si nosotros obligamos a los orbitales de spin a ser ortonormales, entonces muchos de estos términos, de estos n factorial al cuadrado términos, se van a anular. Por ejemplo, si uno toma la integral de normalización, ¿sí?, de los n factorial al cuadrado términos, solamente van a quedar n factorial, ¿sí? Fíjense que la disminución, si bien n factorial puede llegar a ser un número muy grande, bueno, es mucho más chico que n factorial al cuadrado, por supuesto, ¿sí? Es decir, cuando nosotros expresamos la integral de normalización, cuando la dividimos en n integrales por cada una de las coordenadas del electrón, notamos lo siguiente, que la única manera de que esta integral sea distinta, la integral que está arriba, ¿no es cierto?, a la izquierda de la igualdad sea distinta de cero, es que tengamos exactamente las mismas funciones de un lado y del otro, ¿sí?, del Bra y del Ket. Si yo tuviese la permutación que ocurre, digamos, en el determinante de Slater, y por ejemplo acá, lo que estoy marcando, en lugar de psi1 tuviese psi2, lo que implicaría que acá en lugar de psi2 voy a tener psi1, bueno, las dos integrales tendrían que ser 0 por ortogonalidad de las funciones monoelectrónicas. Entonces esa integral ya sería 0. Es decir, que la única manera de que yo me aseguro que una integral de solapamiento, que una integral de normalización sea distinta de 0, es tener del lado del Bra y del Ket exactamente las mismas funciones monoelectrónicas, ¿sí? Entonces, bueno, vemos cómo si bien expresar a la función de onda multielectrónica como un determinante de Slater hace que aparezcan muchos términos más, no todos van a sobrevivir gracias a la condición de ortogonalidad de las funciones monoelectrónicas. Bien, hay otra cuestión que es muy interesante, que también es válida para el caso del método de Hartree. Lo que pasa es que, bueno, no me detuve demasiado en el método de Hartree, pero sí lo vamos a hacer ahora en el de Hartree-Fock. Fíjense los operadores monoelectrónicos y bielectrónicos, ¿sí? H1, H2, etcétera, 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 G12, G13, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos una integral, integrar con respecto a x o integrar con respecto a x' o con respecto a y es exactamente lo mismo. Mientras no cambiemos la forma funcional de una función, integrar, la variable de integración es ficticia, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen una función que es x cuadrado, ¿sí?, y la quieren integrar entre dos valores determinados a y b. X cuadrado por diferencial de x. Ahora bien, a mí se me ocurre cambiar x por y pongo y cuadrado por diferencial de y, la integral entre a y b. La pregunta es, ¿va a cambiar el valor de la integral?
No, el valor de la integral va a ser exactamente la misma, por más que yo haya integrado sobre x o haya integrado sobre y. ¿Sí? Entonces, las variables de integración son ficticias, me dan exactamente lo mismo integrar sobre x o integrar sobre y, integrar sobre R1 o integrar sobre R2. En realidad, lo que a mí me interesa es la forma que adoptan las funciones monoelectrónicas. Dicho de otra manera, si cuando yo tengo la función de onda psi2 y la integro después de operar con el operador h2, si en lugar de quedarme con la coordenada R2 reemplazo todo por R1, voy a tener una expresión que va a depender de un mismo hamiltoniano, de un H1 minúscula, ¿sí? Por supuesto, las integrales van a ser distintas porque las formas matemáticas de las funciones van a ser diferentes, pero la forma del operador va a ser exactamente el mismo. Eso significa que yo podría reemplazar la suma de n términos del operador H del operador monoelectrónico por n veces el operador monoelectrónico sobre la coordenada 1 solamente, la coordenada del electrón 1. Y esto aplicado a todas las funciones monoelectrónicas. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son las funciones monoelectrónicas que aparecen en la integral, pero el operador es siempre el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprovechando el hecho de que la variable de integración es una variable ficticia, me da exactamente lo mismo que se llame R1, que se llame R2, que se llame R3 o Rn, me da lo mismo. Yo lo que le tengo que prestar atención es a la forma matemática de las funciones monoelectrónicas. No me importa la variable que tenga el operador, porque el operador es el mismo, ¿sí? Si acá H1 y H2 tuviesen una forma matemática distinta, ya todo esto que estoy diciendo no vale para nada, ¿sí? Pero como la forma matemática es la misma, entonces sí, lo que estoy diciendo sobre las variables ficticias sí se puede aplicar. Y fíjense que si observamos, si vemos la forma que tienen los operadores culómbicos son siempre los mismos. Entonces, si yo tengo la integral sobre las funciones monoelectrónicas de los electrones 1 y 3 y las coordenadas del electrón 3 las cambio por el electrón 2, me da exactamente lo mismo. Es decir, el operador puede ser otra vez, 1 sobre R12. La integral, insisto, me va a dar distinto porque las funciones que estoy metiendo dentro de la integral son diferentes, ¿sí? Pero el operador, la pinta del operador, va a ser siempre el mismo. Entonces yo me puedo preguntar, bueno, si yo tengo n electrones que interactúan de a pares, ¿sí? Y para no contarlos dos veces, ¿cuántos pares puedo formar? Bueno, el primer electrón lo puedo tomar n veces de n maneras diferentes, ¿sí? Al haber tomado el primer electrón de n maneras diferentes, ¿cuántas maneras me quedan para tomar al segundo electrón? n-1. Como además son indistinguibles, ¿sí? Yo tomar el electrón 1 al principio y tomar el electrón 2 después, o tomar el electrón 2 al principio y tomar el electrón 1 después, no son situaciones diferentes, sino que es la misma situación. Por lo tanto, la manera de dar cuenta de la indistinguibilidad es dividiendo por 2. Entonces, fíjense, si yo me quedo con el operador G12 y lo multiplico por n-1 y lo divido por 2, bueno, estoy dando cuenta de todos los pares posibles que pueden entrar en un sistema con n electrones, ¿sí? Entonces, las sumatorias, una suma sobre n de n términos y una suma doble, ¿sí? También sobre n términos cada uno, se puede reducir a una expresión donde me aparece el operador H y el operador G sobre la coordenada del primer electrón y de los primeros dos electrones. La cosa se simplifica bastante. Fíjense que el hamiltoniano se puede escribir de una manera muchísimo más compacta, ¿sí? Muchísimo más hasta elegante, uno podría decir, ¿no? Y fíjense lo que tiene de bueno. Por ejemplo, calculamos el valor medio del operador monoelectrónico, del H1, ¿sí? Entonces, en vez de tener ahora la sumatoria de n términos, tengo n multiplicado por H1 solamente. Tengo las dos funciones de onda multielectrónicas, las expando con los determinantes de Slater, tengo en cuenta la constante de normalización, n factorial, y entonces, teniendo en cuenta que el operador H1 va a actuar siempre sobre la coordenada del primer electrón, lo que tengo que tener en cuenta es todas las permutaciones que surgen
al armar el determinante de Slater y todos los casos en donde me quedan situaciones en las que el operador monoelectrónico interactúe, tenga en el BRA y en el KET exactamente la misma función, ¿sí? Exactamente la misma función y con la coordenada del primer electrón. Pero lo más importante es que la permutación me haya dado en el BRA y en el KET, en el resto de las funciones, exactamente las mismas funciones, que es la única situación para la cual yo evito una integral igual a 0. ¿Sí? Recuerden lo que vimos un par de diapositivas atrás para la integral de solapamiento. ¿Sí? Perdón, la integral de normalización. ¿De qué manera esa integral de normalización era distinta de 0? En que las integrales sobre cada una de las coordenadas de los n electrones tuviesen en el BRA y en el KET exactamente la misma función. ¿Sí? Bueno, si yo puedo acomodar eso, si yo puedo acomodar, identificar las expresiones dentro de toda esta gran sumatoria, me voy a encontrar con una situación como esta. ¿Sí? Si yo elijo el BRA sobre la función de onda monoelectrónica 1, sobre el KET sobre la misma función monoelectrónica 1, entonces, por la permutación de las n-1 funciones electrónicas que quedan, me van a quedar n-1 factorial términos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que me queda. Me queda n por n-1 factorial, eso es n factorial. ¿Sí? N factorial dividido n factorial me queda igual a 1. ¿Sí? Y es decir que todo esto que está premultiplicando las integrales es igual a 1. Por otro lado, ¿cuántos términos me van a quedar acá? Me va a quedar una suma de n términos, 1 por cada una de las n funciones monoelectrónicas. Eso significa que el valor medio del operador monoelectrónico va a ser una suma, vuelve la suma, ¿sí? Desde 1 hasta n, pero fíjense cómo cambia. Ahora lo que cambia es que el operador monoelectrónico es el mismo, las coordenadas electrónicas son siempre las mismas, y lo que va cambiando, es decir, el índice de la suma, ¿sobre quién corre ahora? Ya no corre sobre las coordenadas electrónicas, corre sobre las funciones monoelectrónicas. Fíjense el cambio importante que hicimos cuando empezamos con esto, de una sumatoria, permítame volver un momentito para atrás, de una sumatoria de n términos, pero que iba sobre las coordenadas de los electrones, a una sumatoria también de n términos, pero ahora donde la suma corre sobre las funciones monoelectrónicas. Si tomamos en cuenta el valor medio del operador G, nos va a pasar algo parecido. ¿Sí? Partimos de esto, que era digamos, la condición para contar todos los pares posibles, pero que no se repitan, el n factorial dividiendo, que es el de la constante de normalización, y entonces ahora lo que yo voy a tener va a ser pares de funciones, ¿sí? Un par de funciones en el BRA, un par de funciones en el KET. Y lo que me queda fuera de esta integral, pero dentro del mismo término, van a ser n-2 factorial términos, ¿sí? n-2 factorial maneras en las cuales yo puedo combinar a las n-2 funciones que quedan sin que me den integrales nulas. ¿Sí? Entonces, fíjense, otra vez lo mismo. N por n-1 por n-2 factorial es igual a n factorial. Dividido n factorial me da 1. Y tengo una sumatoria de n por n-1 términos. ¿Sí? Entonces, esa doble suma, digamos n por n-1 términos, ¿cómo la expreso? Fíjense, el 1 medio lo guardo, lo mantengo. Y me queda la doble suma de i, que va desde 1 hasta n, y j, que va también desde 1 hasta n, excepto el valor que toma i, de esta integral, donde ahora el operador G siempre tiene las coordenadas del electrón 1 y del electrón 2, y las funciones también tienen las coordenadas del electrón 1 y del electrón 2. Entonces, los índices de la suma, ¿sobre quién corren? Sobre las funciones monoelectrónicas. ¿Sí? Entonces, tanto para la expresión del valor medio del operador H como el del valor G, las sumas ya no corren sobre los electrones, sino que corren sobre las funciones monoelectrónicas que conforman el determinante de Slater que define a la función de onda multielectrónica. Bien, vamos a ver
Hay una cuestión que es muy interesante, que no aparecía en el método de Hartree y que sí aparece acá debido a los determinantes, ¿sí? Cuando yo permuto un par de columnas, por ejemplo, aparece un nuevo tipo de integral. Fíjense lo siguiente, imagínense que tenemos las funciones monoelectrónicas 1 y 2, describiendo los electrones 1 y 2, por supuesto, ¿sí? Yo puedo, digamos, tengo la posibilidad de permutar las columnas 1 y 2 del determinante de Slater. Eso hace que las coordenadas del primer electrón vayan a parar a la función de onda monoelectrónica 2 y las coordenadas del segundo electrón queden en la función de onda monoelectrónica 1, ¿sí? A diferencia de lo que teníamos originalmente. Y hay un signo menos. ¿Por qué un signo menos? Y porque hicimos un solo intercambio de columnas, ¿sí? Así que el determinante queda con el signo menos. Esta integral no se va a anular, no necesariamente se va a anular. Y las n-2 integrales que quedan para las coordenadas 3, 4, 5, etcétera, etcétera, hasta llegar a n tampoco se anulan. Por eso es que me dan n-2 factorial términos, ¿sí? Entonces aparece una nueva integral, ¿sí? Y que esta integral, fíjense, el origen de la misma es un origen que se debe exclusivamente al principio de exclusión de Pauli y al spin. Es decir, es algo que no tiene, digamos, ninguna analogía clásica. La primera integral podemos pensarla ahora un poco más adelante, vamos a ver cómo la podemos pensar desde el punto de vista clásico, por eso siempre hablamos de una interacción de tipo culómbica. Pero para la segunda no existe esa analogía posible, ¿sí? Esta segunda integral se denomina integral de intercambio justamente porque resulta de intercambiar o de permutar dos columnas en el determinante de Slater. Eso significa entonces que reconocemos que hay dos tipos diferentes de interacción electrón-electrón. Una interacción clásica, que podríamos llamar clásica, que es la que llamamos la integral de Coulomb, la primera integral que aparece. ¿Y por qué la llamamos integral de Coulomb? Fíjense lo siguiente. Primero la escribimos en notación de Dirac, ¿sí? Luego pasamos a la notación más clásica, que es con la integral, con el símbolo de la integral. Las funciones de onda, las complejas conjugadas, las funciones de onda originales. Agrupamos las funciones de onda iguales a un lado del operador G y a otro lado del operador G. Ahora bien, estas funciones, la función de onda al cuadrado, ¿sí? O mejor dicho, la función de onda multiplicada por su compleja conjugada, la podemos asociar a una la asociamos de hecho a una densidad de probabilidad, de hecho es una densidad. Bueno, entonces fíjense, pasamos a tener la interacción de dos densidades de carga dividida por su distancia. Eso es la ley de Coulomb, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la ley de Coulomb es el cociente entre el producto de dos cargas y la distancia que las separa. Bueno, es muy parecido esto, solamente que en lugar de tener cargas puntuales, tenemos densidades de carga. A estas integrales las simbolizamos con una letra J mayúscula, ¿sí? J y J, ¿sí? Donde los subíndices I y J hacen referencia a las funciones monoelectrónicas en donde están los electrones 1 y 2, ¿sí? También podemos definir un operador de Coulomb, ¿sí? Un operador de Coulomb en donde, otra vez nos quedamos con la J mayúscula. Estoy obviando el acento que caracteriza a los operadores simplemente para simplificar la notación, ¿está bien? Pero fíjense, lo llamo J de J, ¿por qué? Porque la integral la función monoelectrónica que queda dentro de la integral es la J, ¿sí? Y fíjense que el operador en realidad es una función de las coordenadas del primer electrón. Acá estamos exactamente en la misma situación en la que estábamos cuando discutimos bastante esta cuestión en el método de Hartree, ¿sí? Acá tenemos una integral que depende de las coordenadas del primer electrón y del segundo electrón. Sin embargo, integramos con respecto solamente al segundo electrón. Así que me va a quedar una función, no me queda un número, me queda una función de las coordenadas del primer electrón. Por eso es que ese operador J1 en realidad depende de las coordenadas del primer electrón. Cuando yo a este operador lo pongo dentro de una integral con las funciones de onda monoelectrónicas que corresponden o que contienen al primer electrón y ahí integro, ahí sí voy a tener un número, ¿sí? Y ese número es igual a la integral J y J, ¿sí?
Entonces, hay una cuestión que es muy interesante y es que por la manera en que las estamos construyendo, las integrales de Coulomb nunca pueden ser cero por ortogonalidad de las funciones de spin. ¿Sí? Podrían llegar a ser cero si a mí se me ocurre combinar funciones distintas y podrían, digamos, es raro, pero bueno, podrían llegar a ser cero, pero nunca por el spin, ¿sí? Nunca por el spin. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico el bra y el ket, estoy multiplicando exactamente la misma función que tiene las mismas coordenadas, ¿sí? Espaciales y de spin. ¿Sí? Por lo tanto, tienen las mismas funciones de spins. ¿Será alfa o será beta? ¿Sí? No sé cuál de las dos, pero es la misma. Al ser la misma, van a integrar a 1 porque están normalizadas. ¿Sí? Entonces, estas integrales, las integrales de Coulomb, nunca son cero por ortogonalidad de las funciones de spin. Para las integrales de intercambio, fíjense, hacemos un pequeño truquito. ¿Sí? El truquito es el siguiente. Primero, definimos una integral de intercambio y la simbolizamos con la letra K mayúscula. K de IJ hace referencia, bueno, acá es un poco difícil referirse al I y a la J, porque si bien en el bra yo tengo que el electrón 1 está en la función monoelectrónica I y el electrón 2 está en la función monoelectrónica J, cuando paso al ket se intercambiaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Fíjense, meto el operador permutación de las coordenadas 1 y 2 de los electrones. Permutar P12 actuando sobre este conjunto de dos funciones, lo que hace es simplemente intercambiar las funciones manteniendo las coordenadas en el mismo lugar. Y es justamente lo que tenemos entre una línea y la otra en la integral que definimos acá arriba. Entonces eso es lo que nos permite escribir de manera bastante más simple y más entendible las integrales de intercambio. ¿Sí? Fíjense que también podríamos definir un operador de intercambio. Podríamos definir un KJ en donde integraríamos sobre las coordenadas del segundo electrón y tenemos del lado del ket la función monoelectrónica J. Y del lado del bra tenemos también la misma función, la monoelectrónica J, pero donde está actuando sobre ella el operador permutación. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos el operador de intercambio, bueno, podemos hacerlo actuar sobre las funciones monoelectrónica I que contienen al primer electrón y ahí nos devuelve la integral de intercambio. ¿Sí? Fíjense entonces cómo, a pesar de que tiene este intercambio de coordenadas que dificulta la escritura, podemos escribirlo de manera más compacta utilizando el operador de intercambio de partículas. ¿Sí? Bien. Las integrales de intercambio tienen una particularidad y es que por ortogonalidad de las funciones de spin sí pueden llegar a ser cero alguna de esas funciones. ¿Sí? Fíjense, nosotros sabemos que, lo habíamos definido al principio, ¿sí? Creo que lo hicimos con las letras griegas intercambiadas, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? La función psi, que tiene como coordenadas tanto las espaciales como las de spin, se divide en una parte puramente espacial y una parte de spin. ¿Sí? La parte espacial no va a cambiar, pero la parte de spin puede ser alfa o beta. Entonces, imagínense lo siguiente, imagínense una integral de intercambio de este tipo, ¿sí? Donde tenemos una función monoelectrónica I y una función monoelectrónica J. La parte radial, como dijimos, va a ser phi I o phi J y eso no va a cambiar, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿y cuánto vale entonces la parte de spin? Y la parte de spin para I puede valer alfa o puede valer beta. Y para J puede valer alfa o puede valer beta. Quiere decir que tenemos dos posibilidades para cada una de las funciones. 2 por 2 es 4. Es decir que tengo 4 posibilidades de combinaciones de spin para esta integral de intercambio. Fíjense, están expresadas acá. La idea acá es que, por ejemplo, tanto las funciones I como J tienen funciones de spin alfa. Entonces, alfa, 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 alfa me va a quedar
sobre las mismas coordenadas, por supuesto, alfa, alfa y alfa, alfa, son 1 las dos integrales, ¿sí? Están normalizadas, así que no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si mantengo el alfa sobre la y, pero a la función j le doy la función beta? En ese caso voy a tener integrales para la coordenada de spin 1, una integral de tipo alfa beta, y para la coordenada de spin 2, una integral de tipo beta alfa. Estas integrales son 0, porque las dos funciones de spin son ortogonales, ¿sí? Entonces, una combinación de este tipo, en la cual una de las funciones monoelectrónicas tenga spin alfa y la otra función monoelectrónica tenga spin beta, la integral de intercambio va a ser 0. Y pasa lo mismo si la primera función monoelectrónica tiene función de spin beta y la segunda tiene función de spin alfa. Otra vez lo mismo, las integrales sobre las coordenadas de spin van a ser 0 por ortogonalidad. Y finalmente la cuarta posibilidad es similar a la primera, es decir, que cuando las dos funciones y j tienen exactamente la misma función de spin. En el primer caso tenían alfa y ahora tienen beta y beta. En este caso beta beta me da integral 1, beta y beta me da integral 1. Es decir, que las integrales 2 y 3 van a ser 0 por ortonormalidad del spin. Esto es muy normal, esto generalmente, lo que nos está indicando esto es que cuando nosotros consideramos el spin y funciones radiales, funciones espaciales, similares, iguales, normalmente en el caso del intercambio me van a sobrevivir la mitad de las integrales que sobreviven en el caso de Coulomb, de las integrales de Coulomb. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta situación, teniendo en cuenta que aparecen las integrales de intercambio, el valor medio del operador G, 1, 2, tiene la particularidad de que tiene que dar cuenta de esas integrales nuevas que no aparecían en el método de Hartree, ¿sí? Y sí aparecen en el método de Hartree-Fock. Entonces, respetando la nomenclatura que definimos recién, J mayúscula y K mayúscula, el valor medio del operador G se escribe de esta manera. Y fíjense lo que hacemos, un truquito. Teníamos para la segunda integral, J sobre J, que va desde 1 hasta n, excepto el valor que toma I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la interacción de un electrón consigo mismo no tiene ningún sentido. Pero, ¿qué pasa si ahora yo remuevo esa restricción y hago que J vaya desde 1 hasta n por todos los valores, incluyendo el I? Me va a quedar un término que es JII menos KII. Ese término, por las expresiones que tienen las integrales de Coulomb y de intercambio, con las dos funciones exactamente iguales, hace que las dos integrales sean iguales. Por lo tanto, las dos integrales iguales restadas me van a dar 0. Eso significa que yo tranquilamente puedo incluir el J igual a I acá en esta sumatoria. Total, cuando estas dos integrales se resten, me van a dar 0. Entonces, eso está bueno porque elimina la autointeracción de un electrón consigo mismo, ¿sí? Esto parece una tontería lo que les estoy diciendo, ¿no? Que ¿cómo? Pero un electrón no puede interactuar consigo mismo. Bueno, pero depende de cómo se planteen las ecuaciones, ¿sí? Hay veces que, para simplificar las cosas, el intercambio se plantea en términos de la densidad electrónica, ¿sí? Y entonces, al expresarlo en términos de la densidad electrónica, desaparece esta resta y hace que la autointeracción del electrón consigo mismo no se anule. Entonces hay que buscar métodos alternativos para poder eliminar esa autointeracción, ¿sí? Pero bueno, lo que tiene de bueno el método de Hartree-Fock es que la elimina de manera natural y me permite escribir las dos sumatorias desde 1 hasta n sin restricciones, y esto facilita la programación de las integrales. Es decir, cuando uno tiene que escribir un programa que haga el cálculo de las integrales, en lugar de estar pidiéndole al programa que recuerde si el segundo índice es igual al primero y entonces no resolver la integral, bueno, acá no hay ningún problema. Esas restricciones no hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? La expresión para el funcional omega queda, digamos, un poquito más complicada porque hay una integral de más, ¿sí? Tenemos las n integrales para el operador monoelectrónico,
las n por n menos 1, ¿sí? Dividido 2, integrales de Coulomb e integrales de intercambio, y luego los términos que me aseguran la ortogonalidad o normalidad en términos de los multiplicadores de Lagrange. Cuando aplicamos el método variacional con respecto a algún bra determinado y asumiendo que las funciones van a ser siempre reales, llegamos a algo muy similar a lo que teníamos con el método de Hartree, ¿sí? La derivada está igualada a 0 para asegurarme que vamos a encontrar un punto crítico. Ese punto crítico asumimos que va a ser un mínimo. Entonces las funciones de onda que minimizan, las funciones de onda monoelectrónicas que minimizan esta expresión son las mejores que nosotros podemos encontrar, las que me llevan a la energía mínima, ¿sí? Y los epsilon, esos multiplicadores de Lagrange, son los autovalores, por supuesto. Quiere decir que vamos a tener entonces un conjunto de ecuaciones de este tipo, como las que tenemos acá arriba, ¿sí? Donde, fíjense que la gran diferencia con el método de Hartree es que, primero y principal, incluimos el spin en las coordenadas de las funciones monoelectrónicas y aparece un nuevo tipo de integral como consecuencia de los determinantes de Slater. Bien, podemos definir lo que llamamos operador de Fock, ¿sí? El operador de Fock es todo lo que está actuando sobre el ket de la función késima, ¿sí? Es decir, el operador H1 y la sumatoria sobre J de los operadores J sub J y K sub J, ¿sí? Todo eso es el operador de Fock. Y bueno, de la misma manera que en el método de Hartree-Fock, la suma de los autovalores tampoco es igual a la energía total, porque la interacción electrón-electrón se está contando doblemente. Fíjense, alcanza con ver la ecuación que tenemos acá arriba, ¿sí? La interacción electrón-electrón nuevamente está promediada, ¿sí? Con lo cual el método de Hartree-Fock también es un método de electrones independientes, ¿sí? También tiene que ser resuelto de manera autoconsistente. Imagínense que K es igual a 1, ¿sí? Si K es igual a 1, entonces el electrón 1 en la función monoelectrónica 1 está interactuando con todas las otras autofunciones, ¿sí? Con todas las funciones monoelectrónicas, incluida la 2, por ejemplo. Cuando K es igual a 2, ¿sí? Y ahora el electrón 1 está en esa función monoelectrónica 2, la suma va sobre todos los valores, incluyendo el 1. ¿Eso qué significa? Que la interacción entre los electrones 1 y 2 la estamos contando 2 veces. Por eso es que tenemos que a los autovalores restarles la mitad de esa interacción. Por eso el 1/2 acá adelante, que es algo, fíjense que es idéntico a lo que teníamos en el método de Hartree, ¿sí? Bien. Dijimos, el método de Hartree es un método de electrones independientes, igual que el de Hartree, pero tiene un condimento adicional, que es las integrales de intercambio, ¿sí? Ese intercambio que aparece produce una disminución, acuérdense del signo menos que aparece delante de las integrales K, una disminución de energía en los electrones que tienen el mismo spin, que son las únicas integrales que no se anulan, ¿sí? Acuérdense que si yo construyo una integral de Coulomb con funciones que tienen distinto spin, cuando luego las intercambie para construir las integrales de intercambio, esas integrales se van a anular por ortogonalidad de las funciones de spin. Pero sin embargo, cuando el spin es el mismo, alfa-alfa o beta-beta, las integrales de intercambio sobreviven. Y sobreviven con un signo menos adelante, es decir, que encontramos una disminución de energía adicional como efecto del intercambio. Es decir, que hay una estabilización adicional cuyo origen es puramente cuántico. No tenemos manera de hacer una analogía clásica. De hecho, ese efecto, esa disminución adicional de energía, se denomina hueco de Fermi, y lo podemos pensar como si cada electrón estuviese rodeado, ¿sí?, por una especie de esfera que es impenetrable para electrones de spin idéntico, ¿sí? Entonces, bueno, es como que se genera un hueco, un sitio
alrededor de un electrón, por ejemplo, con spin alfa, al cual no pueden acceder el resto de los electrones con ese mismo spin alfa. Sí, sí los beta, pero no los alfa. Entonces, como hay un montón de interacciones que están prohibidas en cierta manera, la energía de ese electrón se hace más estable. Por eso es que hablamos de un hueco de Fermi. Bien, entonces, como acabamos de ver, el principio de Pauli y el spin electrónico tienen consecuencias muy importantes sobre la forma de la función de onda. Bien, veamos entonces ahora el átomo de helio. ¿Cómo representamos el átomo de helio según el método de Hartree-Fock? Seguimos, obviamente, nosotros el conocimiento que tenemos es que el estado fundamental del helio es 2 electrones en el orbital 1s. ¿Sí? Por lo tanto, podemos escribir la función de onda multielectrónica en términos de 2 funciones, una para el electrón 1 y una para el electrón 2. Pero claro, fíjense que yo a propósito puse R acá, digamos, para indicar que estoy dando cuenta solamente de las coordenadas espaciales. ¿Sí? A propósito lo hago esto. ¿Qué pasa si doy cuenta solamente de las coordenadas espaciales? Desarrollamos el determinante y tengo la resta de ¿qué? De 2 términos que son exactamente iguales, es decir, que la función de onda va a ser 0. No tiene sentido esto, ¿sí? Más allá de que incluso, perdón, cualquier cosa, disculpen. Además de ser 0, el gran problema que tiene es que si yo me olvido del 0 y hago un intercambio de coordenadas, me encuentro que la función de onda es exactamente la misma que la original, que antes del intercambio de coordenadas. Eso significa que la función de onda es simétrica frente al intercambio de coordenadas y siendo un sistema de fermiones, esto no puede ser. Consideramos el spin, es decir, yo mantengo las 2 funciones, mantengo φ1 para las coordenadas espaciales, pero a una de ellas la multiplico por la función alfa del spin y a la otra la multiplico por la función beta del spin. Cuando ahora vuelvo a desarrollar, yo me encuentro con que puedo sacar como factor común el producto de las funciones espaciales y me queda entre paréntesis las funciones de spin. Y ahora las funciones de spin están restando, pero de una manera tal que están intercambiadas y esta resta ya no es igual a 0. ¿Sí? No es igual a 0. Entonces, primera ventaja, construimos una función de onda que ya va a tener una probabilidad que va a ser distinta de 0. Por otro lado, fíjense, la parte espacial sigue siendo simétrica. Yo intercambio R1 con R2 y es indistinguible del original. Pero si intercambio sigma 1 con sigma 2, me da igual a menos la función original. Eso significa que tengo una función simétrica en la parte espacial y antisimétrica en el spin. Simétrica por antisimétrica me da antisimétrica. Por lo tanto, la función de onda no solo que no se anula, sino que además es antisimétrica frente al intercambio de coordenadas. Por lo tanto, esta función de onda, permítanme ir un cachito para atrás, formada con este segundo determinante de Slater, es la función de onda correcta para el estado fundamental del helio. Bien. ¿Qué pasa en casos particulares? Casos particulares como por ejemplo configuraciones electrónicas de capa cerrada y de capa abierta. ¿Sí? Los químicos, cuando nos dedicamos a hacer cálculos, ¿sí?, de estructura electrónica, hablamos de capa cerrada y de capa abierta. Capa cerrada es aquella en donde no existen electrones desapareados. No hay electrones desapareados. Y capa abierta es aquella en donde sí existen electrones desapareados. Esta expresión, que ya las vimos, que son expresiones totalmente generales, se pueden aplicar a cualquiera de las dos configuraciones, de capa abierta o de capa cerrada. Pero, cuando tenemos capa cerrada, hay una particularidad y que permite simplificar y bastante las expresiones matemáticas y también los cálculos. ¿Sí? ¿Por qué? Si es capa cerrada, si tenemos una configuración de capa cerrada, podemos usar la mitad de los orbitales espaciales. ¿Por qué? Imagínense que tenemos una función monoelectrónica y la función monoelectrónica I más 1, ¿sí?, que son consecutivas, obviamente. Entonces, yo elijo representarlas por exactamente la misma función espacial y la diferencia está en que una va a tener
función de spin alfa y la otra va a tener función de spin beta, de manera tal que las dos me están representando un par de electrones apareados, ¿sí? La función, insisto, la función espacial es exactamente la misma y lo que cambia es la función de spin. Una manera también de representarlos es mantener el mismo subíndice, el I, funciones monoelectrónicas I en ambos casos, y ponemos una barra encima de la función que tiene, del orbital spin, que tiene la función beta del spin, ¿sí? Pura del spin. En ese caso, cuando hacemos esto, las integrales se simplifican mucho porque ya, fíjense, primero y principal, las sumatorias. Las sumas ya no van hasta n. ¿Para qué van a ir hasta n si reducimos el número de orbitales a la mitad? Entonces van hasta n sobre 2, ¿sí? Pero que vayan hasta n sobre 2 implica que tengo que considerar tengo que poner un 2 delante de la suma del operador monoelectrónico, ¿sí? Porque las integrales que yo calcule para la función de onda monoelectrónica I y para la I con la barra arriba van a ser exactamente iguales, porque el operador monoelectrónico no depende del spin. Entonces, que tenga un producto alfa-alfa o beta-beta me da exactamente lo mismo, pero las integrales van a ser las mismas. ¿Tengo necesidad de calcular las dos? No, calculo una y multiplico por 2. Por eso el 2 que aparece acá adelante. Para las integrales, la interacción electrón-electrón, ya digamos, yo disminuyo también la suma a n sobre 2, pero eso no tiene efecto sobre el 1 medio que teníamos adelante, pero sí tiene efecto sobre el conteo de las integrales. En lugar de tener simplemente j menos k, ahora tengo en cuenta las 4 posibles combinaciones del spin, es decir, alfa y beta, alfa alfa, beta alfa alfa, alfa beta, beta alfa y beta beta, ¿sí? Eso hace que ninguna de las integrales de Coulomb se anulen, pero se anulen la mitad de las integrales de intercambio. Por eso, si tengo 4 integrales de Coulomb, voy a tener solamente 2 integrales de intercambio, ¿sí? Y fíjense que los límites superiores de las integrales ya no van hasta n, sino que van hasta n sobre 2, ¿sí? Bien. Una cuestión de nomenclatura. Cuando los orbitales espaciales, la parte espacial de los orbitales, es decir, esta parte de los phi, son iguales para los orbitales alfa y beta, como por ejemplo lo que yo acabo de escribir acá, el método se denomina Hartree-Fock restringido, ¿sí? Hartree-Fock restringido o Restricted Hartree-Fock, RHF por las siglas en inglés, ¿sí? En cambio, si yo le doy mayor flexibilidad al problema y utilizo diferentes orbitales espaciales para los orbitales spin alfa y para los orbitales spin beta, entonces el método se denomina Hartree-Fock irrestricto o bien Unrestricted Hartree-Fock, UHF en inglés. Fíjense, esta sería la diferencia, ¿sí? Las funciones de onda monoelectrónicas I e I más 1 tienen funciones espaciales diferentes, ¿sí? Diferentes. Bien. No dijimos nada, fíjense que en ningún momento hablamos de la forma que tenían las funciones monoelectrónicas, más allá de decir que un buen punto de partida son las funciones hidrogenoides, que son las que conocemos. Uno podría suponer que esas funciones hidrogenoides se construyen con parámetros variacionales, que son los que en definitiva se varían hasta encontrar el valor mínimo del funcional omega. Pensar en resolver un problema de ese tipo en sistemas con muchos electrones y por lo tanto con muchas funciones es una tarea bastante complicada, bastante pesada. Entonces, por mitad del siglo pasado, 1951, un físico y químico holandés, Rutherford, propuso una idea bastante distinta para la representación de las funciones monoelectrónicas. Dijo, representemos a cada función monoelectrónica en términos de un conjunto completo arbitrario de funciones, ¿sí? Por ejemplo acá, el ket de la función monoelectrónica I la representamos en términos del ket de un conjunto de funciones arbitrarias, ¿sí? Completo, pero arbitrario. Si las funciones las conocemos y lo que no conocemos son los coeficientes, entonces las incógnitas del problema pasan
de ser las funciones monoelectrónicas a ser estos coeficientes. Es decir, pasa a ser un problema puramente algebraico. Claro, la cuestión es, ¿podemos acceder a un conjunto completo? Y el conjunto completo normalmente suele tener infinitos componentes. Por lo tanto, en realidad lo que se hace para poder trabajar el problema es reducir el número de componentes de ese conjunto completo hasta un número k. Entonces, esta sumatoria original propuesta por Rutherford se reduce a esta otra que en vez de llegar hasta infinito, llega hasta un número finito k. Ese número k tiene la restricción de que tiene que ser mayor o igual a n, al número de electrones que tenemos en el sistema, ¿sí? Puede ser igual, pero también puede ser mayor, ¿sí? No hay ningún problema con que sea mayor. Entonces, lo que les comentaba hace un momentito, ¿sí? Representando las funciones de onda monoelectrónicas en términos de estas funciones phi y los coeficientes, entonces las integrales ahora se resuelven con estas funciones phi y las incógnitas pasan a ser los coeficientes que tenemos. Fíjense, la integral de normalización. La integral de normalización, para resolverla, la resolvemos. Esto tendría que ser un n factorial, ¿sí? No un n solamente. Y entonces tenemos las integrales en términos de las funciones monoelectrónicas originales y ahora representamos a cada una de ellas por la propuesta de Rutherford, ¿sí? Entonces, estas integrales yo puedo resolverlas porque, digamos, si yo defino el conjunto completo, quiere decir que yo le estoy dando una forma previa a estas funciones phi. Entonces, esta integral la puedo resolver. De lo que no tengo conocimiento es de los coeficientes, ¿sí? Fíjense cómo simplificamos todavía más la notación y estas integrales, en vez de hablar de phi de mu y phi de nu, simplemente hablo de una integral entre mu y nu, ¿sí? Estas letras griegas, mu, nu, puede ser tal vez un lambda o un sigma, para diferenciarlos de los i y j, hace referencia al conjunto de funciones base que usamos para representar a las funciones monoelectrónicas, ¿sí? Bien. Fíjense entonces, si expresamos el valor medio del operador G, ¿sí?, nos va a quedar una sumatoria, la sumatoria es doble, pero ahora me va a quedar una sumatoria cuádruple, ¿sí?, en términos de cada una de las 4 representaciones que hacemos de los dos bra y de los dos ket que tenemos, ¿sí? Fíjense, esta sería la representación del valor medio del operador G en términos de las funciones monoelectrónicas originales, ¿sí?, con sumas que van desde 1 hasta k, ¿sí? Y a cada una de esas funciones, a los dos, al bra y al ket sobre i, y al bra y al ket sobre j, las represento en términos de el mismo conjunto de funciones, el mismo conjunto completo de funciones. ¿Qué es lo único que cambia? Los coeficientes. Tengo conjuntos de coeficientes que en principio, digamos, bueno, pueden ser distintos o pueden ser iguales, no importa eso. Perdón. El punto es que fíjense cómo una integral que era doble se transforma en una integral, una suma doble se transforma en una suma sextuple, ¿sí? Sextuple. Bien. Ahora el método variacional lo aplicamos con respecto a ¿qué? A los coeficientes, ¿sí? A los coeficientes. Entonces, como tenemos k funciones, ¿sí?, en nuestro conjunto completo, tiene que aparecer k ecuaciones de este tipo, ¿sí? ¿Qué pinta van a tener estas ecuaciones? Fíjense, vamos a tener un término incluyendo el operador monoelectrónico, un término incluyendo el operador de Coulomb y luego los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Vamos acá, vamos a esto. Fíjense, yo lo que hago es representar nuevamente el operador de Fock, ¿sí? Solamente que ahora, en lugar de las funciones originales que eran i y j, ahora el operador de Fock me queda en términos de este conjunto completo de funciones, expresado acá como lambda y sigma,
¿sí? Entonces, pero volvamos un momentito acá arriba. Tenemos el operador de Fock actuando sobre las funciones que estamos utilizando para representar a las funciones monoelectrónicas, ¿sí? Menos integrales entre esas funciones multiplicadas por el operador de Lagrange. Todo esto es igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, agrupo, saco los coeficientes, este coeficiente por fuera del paréntesis, y esto, fíjense, tenemos esto corriendo sobre nu, ¿sí? Pero también tenemos un alfa y también tenemos un i. Es decir que esto, cuando corra sobre nu y también corra sobre alfa, me va a quedar un cuadrado, ¿sí? Ese cuadrado va a tener una notación matricial, es decir, las f y la s que están acá en negrita son en realidad matrices, ¿sí? Son matrices donde cada elemento es una integral de este tipo, ¿sí? A estas integrales las vamos a llamar integrales de Fock y a estas s las vamos a llamar integrales de solapamiento, ¿sí? Entonces fíjense que el operador de Fock tiene la pinta muy similar al operador de Fock que vimos hace unos momentos, pero la única diferencia es que está expresado en términos de esas funciones que nosotros estamos usando para representar a las funciones monoelectrónicas. Y otra vez lo mismo, fíjense que ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar en el método de Hartree-Fock? Los coeficientes. Y cuando construyo el operador de Fock, me encuentro con que el operador de Fock, ¿de qué depende? Entre otras cosas, de los coeficientes. Es decir, que nuevamente tengo que resolver el problema de manera autoconsistente. También depende de sus soluciones. Volvemos a la ecuación, lo que habíamos comentado. Esto son elementos de matriz, F y S. Podemos mostrar que los autovalores también forman una matriz, ¿sí? Una matriz que al principio es no diagonal y después de la autoconsistencia se transforma en una matriz diagonal. Y los coeficientes los podemos agrupar. Cada columna formamos un determinante, ¿sí? Una matriz de los coeficientes donde cada columna representa cada una de las funciones monoelectrónicas, los coeficientes necesarios para representar cada una de las funciones monoelectrónicas en términos de las funciones que conforman el conjunto base, ¿sí? Es decir, que vamos a tener C va a ser una matriz de K por K, ¿sí? Entonces, pasamos a tener un problema algebraico, exclusivamente algebraico. Saco C de factor común. Una posible solución es que C sea igual a 0. No tiene sentido. Que todos los coeficientes sean 0 significa que la función de onda va a ser 0, no tiene gracia. Así que la que me queda es que lo que está en el paréntesis es 0. Por lo tanto, esta ecuación, que así parece muy tonta, es en realidad una ecuación conformada por matrices, ¿sí? Entonces tenemos que calcular primero las matrices y luego proceder a lo que se denomina diagonalización de las matrices. Y ahí obtenemos las soluciones, ¿sí? Bien, entonces, en el método de Hartree-Fock y Ruthven, como se denomina, resolvemos un problema algebraico, diagonalizando matrices, ¿sí? Al diagonalizar la matriz, obtenemos al mismo tiempo la matriz diagonal de los autovalores y la matriz de los coeficientes que nos permiten representar a las funciones monoelectrónicas en términos de ese conjunto completo de funciones, ¿sí? Las matrices tienen integrales que dependen de las soluciones que estamos buscando, de los coeficientes que estamos buscando. Así que estamos obligados a resolver el problema de manera autoconsistente, ¿sí? ¿De qué manera se hace? Lo que se propone es un conjunto de coeficientes, ¿sí?, de prueba, y lo que se va comparando entre un ciclo autoconsistente y el otro es justamente qué tan parecidos son los coeficientes entre un ciclo y el otro, ¿sí? ¿Qué pasa con esas funciones que utilizamos, ese conjunto phi que utilizamos para representar a las funciones monoelectrónicas? ¿Cómo las definimos? Bueno, hoy en día hay muchos conjuntos de funciones que se denominan funciones base, ¿sí? Han sido optimizados de distintas maneras y uno las puede utilizar con mucha tranquilidad porque les va a dar resultados que son realmente de mucha calidad, ¿sí? Es decir, que prácticamente la característica del conjunto de funciones del phi no tenemos que preocuparnos por él, pero sí los coeficientes y los autovalores. Entonces, bueno, así como dijimos que hoy en día todos los tratamientos
que tienen que ver con la química cuántica están basados en Hartree-Fock, para resolverlos están basados en Hartree-Fock-Rutherford. Es decir, que cada función monoelectrónica se representa en términos de un conjunto de funciones base que ya está definido a priori. De manera tal que las únicas incógnitas en el problema son los autovalores y los coeficientes de la representación de las funciones. Muy bien, vamos a terminar acá.